Muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí ya conectadísimos con este club de lectura saludable. Por aquí nos está saludando Efi. Gracias, Efi. Buenos días a su Laura y todos los que se vayan conectando. Nos da muchísimo, muchísimo gusto de verdad y les agradecemos el que, primero que nada, nos dispongamos a aprender cosas como es este club de lectura saludable de que eso se trata, Willosophy, en el que elegimos las lecturas y pues que sean con una información pues científica basada en la verdad y además con valores, en fin. El crecer como seres humanos yo creo que es algo que a todo el mundo nos cae bien y hemos aprendido un montón. Bueno, de este libro que tenemos inteligencia emocional, ya iniciamos, ya llevamos 6 capítulos y el doctor Daniel, este psicólogo Daniel Goleman nos ayuda a irlo, pues ahora sí que realmente entendiéndonos, dándonos a entender mucho el que cada emoción es tan diferente y cómo nos los va desmenuzando Laura, tanto Laura como Azu, el que vayamos también aplicando todos estos datos que nos da para poder canalizar y discernir qué emoción es esta. Nos han hablado, por ejemplo, de la ira y que a veces podemos ser explosivos y todo, o haberlo aprendido o haberlo experimentado. Sin embargo, no sabemos o no sabíamos cómo canalizar y ya nos han dicho esta parte, cómo irle bajando y no aumentar ese fuego. También nos hablaron del desaliento, la depresión, el cómo ir teniendo otros atenciones y otros motivaciones para ir saliendo también de esos emociones normales que todo el mundo pudiéramos tener en algún momento del día. Tenemos muchas emociones, pero cómo irlas canalizando sin miedo, sino disfrutando en los momentos y poniéndoles esa atención cada instante, viviéndolo y esta pasada que nos platicaron padrísima sobre la aptitud con P magistral, que fue el capítulo pasado en donde gracias a ese ejercitamiento de algún desarrollarle, como decía Su, a los niñitos, desde chiquitines y les vemos habilidades para el ejercicio, para las matemáticas, para dibujar, para la poesía, para la música, no sé, esas varias áreas que tiene cada personita irlas desarrollando y quizá a través de tantas horas de ejercitar con gusto, pues vuelven magistrales, ¿no? O sea, ya fluyen, fluyen y eso pues ya es, ya no con miedo, sino con muchísimo gusto. Y ahorita empezamos el capítulo 7 que a su conectada desde Michoacán, nos da mucho gusto que estés con nosotros, Azu, porque sabemos que tienes muchas cosas, una familia muy linda y estás en todo y eso es admirable, como siempre te lo hemos eh, dicho y nos encanta que nos platiques también junto con Laura estas raíces de la empatía, capítulo 7. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Marisa. Buenos días. Pues sí, ahora sí que vamos avanzando en el libro. Muy interesante, cada vez se va poniendo lo que nos comparte el autor. Y pues sí, ya la semana pasada platicamos un poquito de esa parte de las emociones, cómo, pues yo creo que es, ahorita que mencionabas de los niños, pues es vital que nos pongamos más atención en la parte emocional en los niños que en la parte académica. Ahorita hay mucha competencia, ¿no? En las escuelas y entre los mismos papás de que mi hijo ya cuenta hasta no sé cuál y ya lee bien chiquito, pero en realidad pues lo más importante es pues que el niño esté bien en todos sus ámbitos, ¿no? Y sobre todo pues esta parte emocional que le va a traer, ya vimos mejores resultados en su vida que el tener conocimientos académicos o solamente la parte racional. Entonces, bueno, pues aquí en este capítulo pues nos habla precisamente de la empatía, de cómo leer o cómo saber lo que están sintiendo los demás. Eh, por ahí empieza con el caso de Gary, que por ahí ya lo habíamos visto en otro capítulo,
que padecía de alextimia. ¿Se acuerdan por ahí que hablaba el autor de este tipo de enfermedad como alguien que no es capaz de ver sus sentimientos ni de saber lo que está sintiendo y por ende, pues tampoco sabe lo que sienten los demás. Entonces, por ahí platicaba, me acuerdo algo sobre pues, la relación con su pareja, cómo pues batallaba la novia, imagínense, que de repente la novia te está hablando de cosas cariñosas o te está diciendo algo bonito de emociones y él te cambia de tema o solamente sus comentarios son como críticas hacia lo que haces y no hacia un entendimiento de ti o de lo que estás sintiendo. Entonces esto complica las relaciones de pareja. También lo menciona mucho el autor como cuando tienes esto bien desarrollado en la empatía, pues vas a tener una mejor relación amorosa también, porque pues va a haber esa conexión con el otro, de saber cómo se siente, cómo me siento, y entonces podemos llevar una mejor relación. Entonces, bueno, habla del caso de Gary como a falta de esa conciencia de sí mismo, pues obviamente no tiene, pues ahora sí que conocimiento, conciencia de esas emociones que está percibiendo. Y pues eso va a complicar mucho la capacidad de saber lo que el otro siente, que es lo que habla el autor en este capítulo específicamente de la empatía. Eh, Cuando uno es empático, que tú sabes leer lo que le está pasando al otro, sabes los sentimientos que puede estar teniendo, pues te va a ayudar a todos, ¿no? A todas las áreas. Por ahí el autor menciona, pues a lo mejor te va a ir mejor en las ventas, te va a ir mejor en tu trabajo, vas a tener mejor relaciones con tus compañeros, en, bueno, si tienes un puesto directivo, pues obviamente te va a ayudar a tener mejor entendimiento de tu gente. O sea, te va a ayudar en todos los sentidos, mucho más si tú tienes desarrollada esta capacidad de la empatía, de ver esto en los demás. Eh, esto, el cómo me voy a dar cuenta de qué es lo que siente el otro, bueno, él lo desmenuza un poquito como en poder ver el lenguaje no verbal. Esto dice que hay estudios que hablan del tema de la comunicación, que puede llegar a ser hasta un 90% todo lo no verbal. ¿Qué significa esto? Que lo verbal, pues son las palabras. Si pudiéramos poner un ejemplo, pues serían los textos, ¿no? Que ahorita a lo mejor estamos bien acostumbrados a mandar el WhatsApp escrito. Es solamente el texto, significa lo verbal, o sea, las palabras. Pero todo lo que va, si yo lo dijera a alguien en lugar de mandarlo en un texto, incluso los audios pues tienen un poquito más información que el solo texto, entonces va acompañado una información de palabras con mi tono de voz, con el énfasis que hago en cierta parte de la frase, si se nota como mi euforia, todo esto le da información a las palabras. Entonces cuando yo por eso siempre les digo, un texto puede ser muy mal interpretado, ¿no? Yo a lo mejor puedo decirte, este, que te pregunta la pareja, ¿no? ¿Cómo estás? Y tú, ay, pues estoy bien. A lo mejor tú lo pones como muy seco, pensando que estás tú molesto por algo, y el otro pone, ah, pues él dijo que está bien, y ya. Que si a lo mejor tú se lo mandas en audio y escucha tu tono de voz y le dijeras, pues bien, así muy secote, ¿no? Como muy cortante, pues tal vez le da un poquito de información de chin, pues a lo mejor está molesta o a lo mejor está triste o no sé. Entonces, las palabras en realidad no nos dicen gran cosa. Vemos por ahí los especialistas, como les digo, que a lo mejor nada más un 10% me puede dar de información, pero que si yo lo complemento con, ya vimos, el tono de voz, ¿no? Un audio me da más información, pero si yo le grabo un video, si yo estoy de frente con la persona, pues es mucho más la información que le va a dar. Va a ver mi mirada, va a ver mi manoteo, va a ver mi expresión corporal. O sea, toda esa información que yo le puedo dar al mensaje va a ser mucho más rico que si solamente fuera el texto, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay que aprender a leerlo, porque hay gente, pues ya en el caso, por ejemplo, de Gary, que tiene este tipo de trastorno ya como alexithymia y eso, no lo van a ver. Aunque tengan a la persona enfrente, tal vez van a ignorar su postura corporal o van a ignorar su tono de voz, o sea, no alcanzan a percibir lo que el otro está sintiendo. Entonces es bien importante que cuando estemos como tratando de saber lo que el otro le está pasando, pues no voy a darle tanta importancia a lo que me dijo, sino a cómo me lo dijo, a cómo lo veo, a cómo está su postura, su tono de voz, su mirada, sus muecas, su cara, sus manos, todo eso me va a dar mucha más información
para yo poder saber qué es lo que queremos, qué está pasando con el que tengo enfrente, qué está sintiendo, si lo veo tranquilo, si lo veo cómodo con lo que yo le estoy diciendo, con lo que está pasando. Entonces, toda esta información me va a ayudar a yo saber qué le pasa al otro y obviamente, por ende, pues vamos a tener mejores reacciones hacia eso, ¿no? A lo mejor voy a evitar ciertas cosas porque vi que le molestó o voy a tratar de preguntarle, oye, ¿te estás sintiendo de tal modo? O sea, ahí ya como puede ayudarme mucho a mejorar las relaciones con los demás y yo desarrollo esta parte de la empatía. Por ahí hay un estudio que habla el autor que hicieron, que graban un video y lo editan, le quitan como la parte verbal. Entonces hacen que la gente lo vea el video, el test dura 45 minutos y hacen que la gente identifique qué es lo que le está pasando a las personas o qué sentimientos pudieran estar manifestando sin tenerlo verbal, solamente con verlo. Entonces, bueno, pues habla de cómo hacen este experimento para ver qué capacidad tiene la gente de leer los sentimientos de los otros a través del lenguaje no verbal. Entonces, bueno, una de las que me llamó la atención es que, bueno, es más fácil para las mujeres identificar esto que los hombres. Por ende, pues bueno, ya, eso nos ayuda, ¿no? A entender por qué de repente el marido, los hijos no captan ciertas cosas que nosotras sí. Tenemos más sensibilidad ante esto y pues ahora sí que pues el experimento identifica varias cosas, ¿no? Entre ellas, cómo la inteligencia emocional, el poder tener esa capacidad de leer en el otro, pues no está directamente relacionado a nuestro coeficiente intelectual. Entonces, pues bueno, eso pues nos habla pues que no está directamente relacionado, ¿no? A lo mejor alguien que dice, ay, tiene un coeficiente altísimo y súper inteligente y que luego los podemos pensar que, wow, pues en realidad no sabemos si tiene desarrollada esta otra parte, que muchos de los que hicieron el test, en el caso de niños, por ejemplo, pudieron tener una buena inteligencia emocional y esto sí estaba relacionado un poco con su rendimiento académico, pero pues no sabemos si realmente sea porque por ahí ponían un paréntesis si a los profesores les agrada a esos niños o de alguna manera los evalúan mejor, o porque vemos también yo pienso que cuando un niño, y ya lo vimos, cuando un niño está tranquilo, un niño tiene una mejor estabilidad emocional, va a aprender mejor, se va a desarrollar mejor, ya vimos que hace mejor sus evaluaciones, aunque no directamente sea su coeficiente tal cual o su inteligencia racional como tal. Y también esta mente racional, pues como les decía, no tiene pues nada ni mucho que ver con todo esto que estamos hablando de ayudar a que sepamos lo que el otro siente. ¿Cómo se desarrolla? Pues todo viene desde que está el bebé chiquitito, por ahí, yo creo que los bebecitos son o nacen con más esa habilidad de empatía hacia el otro. Ustedes ven un niño, yo veo a mis hijos cuando uno de los hermanos llora, en automático van y lo consuelan y le limpian la lágrima y lo abrazan y le dan un beso. Como que tienen como más desarrollado todavía esa parte de ver lo que el otro está sintiendo, de consolar al otro. Y habla pues de que los bebés todavía menores de 2 años, 2 años y medio, todavía no tienen como esa capacidad de identificar quiénes son ellos y quiénes es el otro. Entonces como que cuando a uno le pasa algo, ellos sienten pues como si ellos lo sintieran, ¿no? Incluso hasta se revisan si a ellos no les dolió, no les pasó nada en su manita o en un golpe. Están como muy sensibles como a esa parte de lo que le pasa al otro o que pudiera estar sintiendo. Ustedes fíjense, me ha tocado ver en la guardería de repente de mi niña, tengo a la más chiquitita un ratito en la mañana, y si un niño está llorando, se contagia y entonces el otro niño empieza a llorar y luego el otro también y entonces empieza ahí la lloradera todo y dices, pues, o sea, en realidad pues están chiquitos, pero hay como esa sensibilidad de ver qué le está pasando al otro. ¿Y cómo se desarrolla? Pues desde que estamos con nuestra mamá, habla él de lo que es esta sintonización, que cuando una mamá sabe lo que al niño le pasa y actúa en función de eso, pues eso ayuda a que el niño, pues entonces como si validara sus sentimientos de alguien, obviamente pues la figura materna es importantísima, para poder saber qué es importante eso que le está pasando.
¿Qué pasa cuando esto no sucede? Pues entonces llega, conforme va creciendo el niño o la personita, pues puede ir como pensando que eso, si no hay esta validación, puede ser que siente el niño que eso no es importante y que en algún momento lo deje de sentir o lo deje de ver, ¿no? Entonces puede llegar a desarrollarse luego esto que hemos visto por ahí, casos como el de Gary y otros diferentes niveles, ¿no? En los que puede la persona no darse cuenta de lo que está sintiendo o no darse cuenta y obviamente si no hay este proceso durante la infancia o bebé, va a costar más trabajo que lo haga con él y por ende hacia los otros. Entonces, es bien importante que nosotras como mamás o la gente que estamos como con otros al cuidado, podamos estar al pendiente como de esa validación porque es clave que para los niños nosotros les hagamos ver que es importante lo que sienten, que lo validemos, que actuemos en función de eso, para que ellos sepan que eso es importante y puedan crecer como con pues esta capacidad de darle su lugar, ¿no? A las emociones que están teniendo y por ende van a ayudarles eso a que puedan ver los sentimientos de los demás. Entonces, pues bueno, yo creo que, pues que la mamá tenemos una función, pues ahora sí que importantísima desde que están bebecitos y que pues va a ayudar mucho pues a que ellos validen y sepan lo importante que es identificar sus emociones y darles un lugar para poder ser empáticos con los demás y pues eso les va a ayudar para su vida diaria. Y pues bueno, voy a dejar hasta aquí y voy a dejar el lugar a Lau que nos siga platicando qué más nos comparte el autor en este tema. Muchas gracias, Azu. Pues importantísimo entonces la labor de la mamá o de los cuidadores primarios que están con nuestros bebés. Y de todas maneras no entremos en pánico. El hecho de que no hayamos tenido un acompañamiento donde nos hayan validado nuestras emociones y donde nos hayan cobijado y nos hayan dicho eso que sientes es correcto, no quiere decir que no lo podamos aprender. Y esa es la parte que sigue aquí en este capítulo. Nos comenta el autor la neurología de la empatía y nos dice, en realidad, si hay una lesión fuerte, ya nos lo había comentado, en la parte frontal de nuestro cerebro, en la parte derecha, pudiera ser que tuviéramos un cierto déficit para empatizar las emociones. Esto que nos decía Azu de que nuestro lenguaje corporal puede decir mucho más que la entonación, es muy cierto, y ustedes podrían hacer el ejercicio y si ustedes cierran los ojos y yo les digo, muchas gracias, tienes una emoción, que si yo te digo, muchas gracias, o si te digo, gracias, o sea, mi voz en sí, la pausa, la entonación, la fuerza, te está diciendo algo. Y si tú además ves a la persona, wow, tenemos completo el paquete y podemos empatizar o sintonizar, que es lo que nos comparte el autor. Entonces, la amígdala, que es esa parte que tenemos en la parte del centro de nuestro cerebro que dijimos que es la que nos va a poder hacer entrar en pánico y nos puede desconectar un poco, trabaja junto con nuestro parte racional. Entonces, cuando tú recibes una información a través de los sentidos, pasa a la zona racional, a la corteza prefrontal y lo interpreta. Esta es la parte importante que nos tiene que quedar claro. A los niños, mientras están pequeños, la mamá, los papás, los hermanos interpretan las emociones y es ahí donde les enseñamos ese lenguaje de las emociones. Si cuando tu niño pequeñito llega triste y te dice, se me murió mi pescadito y está triste, y la mamá, en vez de validarlo y decirle, ay, ¿cómo te sientes? Eso se llama tristeza. La mamá dice, ay, por Dios, es un pescado, mañana te compro otro. ¿Qué le está diciendo al niño? Lo que tú sientes no sirve, no vale, olvídalo. Si repetidamente cuando yo llego con una situación y estoy llorando y le estoy queriendo decir una emoción a mi mamá de lo que me pasa o a mi papá o a mis hermanos y ellos no la validan, no le escuchan, ¿qué va a suceder? Pues que yo voy a aprender a taparla, a ignorarla, porque ya sé que cada vez que yo llego con mi papá estando triste con mi mamá y le platico algo, no me hacen caso, es más, hasta me regañan, pueden hasta dar una nalgada
Yo me acuerdo que llegué a escuchar, pues te voy a dar una para que tengas una razón para llorar. Eso no es suficiente. Entonces, ¿qué me están diciendo cuando una persona te dice, te voy a dar una razón, te voy a dar unas buenas nalgadas para que llores por algo que valga la pena? Que eso que tú sientes no sirve. Y eso me va a causar un problema. Entonces, anulo. No está bien sentirme triste, no está bien sentir esto. Y ahí es cuando empezamos a cambiar esta parte que biológicamente todos tenemos. Como nos decía Azu, desde que estamos chiquitos, los niños pueden identificar muchas emociones simplemente al ver el rostro de los demás. Ellos ven el rostro de alguien y le dice, este me da confianza, y le lanzan los bracitos y se quieren ir con alguien. Y otras veces el mismo niño, que a veces es muy sociable, ve a una persona y algo lee en su cara, en su expresión corporal o en sus palabras, que te dice no me quiero ir. O sea, los niños tienen la capacidad de percibir a la otra persona, sus emociones, su intención que tienen, pero nosotros con la interpretación de adultos muchas veces la vamos bloqueando. Entonces, esto es algo muy importante que nos tiene que quedar claro, que el hecho de que nosotros nos cueste expresar una emoción no quiere decir que no podamos. Muy probablemente podría ser que nos la fueron bloqueando de pequeños y ahora, por no sentirnos vulnerables, podemos ocultarla. Y le pasaba mucho eso a los hombres cuando les decían, no llores, muéstrate fuerte, tienes que ser así. Entonces, ellos tenían bien tatuado en su cerebro que había ciertas emociones que no se podían manifestar. Aunque es algo biológico que todos tenemos, muchas veces a través de los años, para encajar socialmente y para sentirnos aceptados, dejamos de demostrarlas. Eso, ¿qué quiere decir? Que las podemos trabajar. Eso se hace mucho en terapia, cuando nosotros aprendemos, reaprendemos a expresar nuestras emociones y también a ver a las de los demás. Porque una cosa es que yo no quiera expresarlo o trate de ocultarlas, pero ¿qué crees? Que si yo estoy haciendo eso, también dejo de ver a los demás. Y ese es el grave problema, que yo ya no puedo ver la emoción del otro, porque como a mí me la prohibieron o como yo entendí que era malo, intento no ver a los demás. Y entonces me puedo estar aislando y me puedo estar perdiendo muchas situaciones porque estoy en esa situación de ignorar muchas emociones y dejo de ser empático, dejo de entender lo que siente el otro. Luego nos pasa una parte donde dice el altruismo. ¿Cuántas veces vemos a nuestros adolescentes que en esa parte, cuando ellos empiezan a ver los problemas de los demás, se van por una causa y los vemos con mucha pasión, queriendo ayudar, y vamos a salvar a la ballena, y ya no vamos a utilizar el PET porque contamina, porque entienden un problema, ven la situación y dicen, eso que le está pasando algo, yo a esa persona lo adopto como mío, lo siento, alcanzan a sentir el dolor de la otra persona y se van con un gran ímpetu por las causas y empiezan a hacer muchos movimientos. Esto, la base del altruismo tiene que ver con esa empatía, con que yo me identifico contigo, con tu dolor, con tu problemática y me uno a esa causa, aunque a mí no me esté pasando. Esa es la base del altruismo, que es, me identifico con esa problemática tuya y voy con mucho entusiasmo para ayudarte a salir adelante. Entonces, ese es un nivel muy alto de empatía, cuando yo puedo hacer algo por los demás y estoy convencida. También tenemos esas cuestiones morales, cuando decimos eso está bien o está mal, y vemos que arman revolución de alguna manera y las pancartas y demás. ¿Por qué? Porque me quiero unir a la causa. Y esa es una parte fundamental de los adolescentes, queriendo buscar dónde encajar, en dónde ser aceptados, pueden entender la problemática de alguien, el dolor de alguien, y para que ser aceptado en ese grupo, luchar y ponerse para unirse a esa causa, o a veces ellos mismos son las que pueden llevarla a cabo, los que son los iniciadores. Entonces, la empatía nos va a dar juicios muchísimas veces de valor. Esto es bueno, esto es malo, y voy con ese juicio actuando para tratar de encajar con los demás. Luego hay una parte que se me hizo complicada a la hora que empecé a leer. Dije, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me cuesta trabajo? Y es, ¿qué sucede con la gente que no tiene empatía
que podemos ver en el abusador, en los sociópatas, en aquellos pedrastras que pueden lastimar a un niño, y nos cuesta trabajo y decimos, ¿cómo es posible que esta persona haya cometido esta canallada? Y ahí empezamos, depende de mi lenguaje, me voy a dar cuenta si esa persona se está conectando con esa emoción y hace suya ese sufrimiento. Pues bien, estas personas que llegan al grado de maltrato excesivo, de abusar, de maltratar, de lastimar hasta matar, lo vimos mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos también del libro de ay, se me fue el nombre, De Víctor Frank. del Víctor Frank, dije, El hombre en busca de sentido, que nos decía que muchas veces los capos se volvieron, para ser aceptados, torturaban en exageración a las otras personas. ¿Por qué? Pues porque querían ser aceptados. Pero hay una parte de la gente que deja de sentir y su argumento, y todo el problema está aquí, en la cabeza, en lo que se dice de sus acciones. Por ejemplo, se ha visto que los que son abusadores, cuando les preguntan y le dicen, oye, ¿qué pasó? Ellos dicen, pues el niño podría quitarse, lo que pasa, yo lo quiero apapachar, yo le quiero dar amor, y ellos se cuentan una historia por lo que son capaces de llegar a esas acciones. Entonces, es lo que se dicen en su cabecita, lo que les da fuerza y se empoderan para lograr llegar a tener esas acciones que pueden ser bastante traumáticas para los pequeñitos. Entonces, esa supresión, ellos quitan la empatía, dejan de pensar en la otra persona y eso es lo que hace que sus crueles sean tan viles y que logren hacer cosas que a nosotros nos parecen impensables. Pero es por el discurso que ellos se pueden estar dando. Y esto puede ser un proceso. A lo mejor ellos en su casa, aquí nos narra, estuvieran sin pareja, solos, y de repente están viendo en la televisión y están viendo puras parejas y mucho amor y demás, y dices, y yo no tengo, y qué voy a hacer, y por qué yo no, y ellos sí. Y sin embargo pueden agarrar al peluchito, algo, y pues con este me apapacho. Y después puede suceder que ya no sea suficiente y entonces empiezan a hacer otras acciones para tratar de llenarse de placer al grado que cada vez necesitan más para satisfacer ese vacío que tienen, pero ellos están piense y piense qué puedo hacer hasta que logran llegar y materializar ese acto que han estado fantaseando para lograr sus objetivos. Entonces, este desapego emocional los caracteriza mucho a todos estos que son abusadores o los que les llamamos psicópatas. El psicópata en sí es esa persona que se desconecta de la emoción de los demás, no puede sentir y todo lo justifica aquí en su cabecita. ¿Hay tratamiento para esto? Sí, hay tratamiento, se han hecho en varios lugares como las cárceles y lo que hacen es poner a los abusadores a que vean videos donde están viendo a las víctimas cómo narran lo que les sucedió, para que traten de conectar, para que se den cuenta del proceso y que no toda la verdad es lo que ellos piensan. Hay otra verdad, que es la persona que fue lastimada y que ellos cuentan las cosas desde una perspectiva muy diferente al que produjo esas acciones. Entonces, las víctimas platican, narran, los ven llorar, los ven con esa desesperación y a fuerza de estar observando, escuchando, después de un tiempo le dicen, ahora tú vas a actuar como la víctima. ¿Cómo crees que se siente? Y entonces como que logran hacer un cambio en su cabeza y logran entender que en realidad eso que hicieron estaba lastimando a la persona y que fue un daño que causaron. En las cárceles, estos programas que se están implementando a las personas que producen daño, ya sea el violador, el abusador, el maltratador, el que golpea en exceso, cuando se reintegran a la sociedad, logran disminuir muchísimo estas conductas, comparados con los que no se les da ningún tipo de programación, nada más los tienen encarcelados, que pague su culpa, pero no tuvieron un entrenamiento donde se les enseñó a reconectar con esas emociones. Entonces, sí hay manera de hacer esos cambios y de pasar de ser insensible y provocar un daño a otros a entender que las demás personas tienen una forma de sentir
y que yo con mis acciones las puedo lastimar. Se puede aprender, hay mucha evidencia. Entonces, la base biológica que nosotros tenemos, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de conectar con la emoción de otro. Pero tristemente, muchas veces el contexto en el que vivimos, las personas con las que estamos, nos ayudan o disminuyen mucho esa habilidad que tenemos. Si tú estás en un lugar donde se prohíbe mucho o se motiva a que la gente esté diciendo, criticando demasiado por sus acciones, entonces a lo mejor yo quiero aparentar algo que no soy porque así lo viví en mi casa, eso fue lo que se reforzó y no logro ver las necesidades de los demás. Entonces, puede haber un defecto, puede haber, y aquí nos lo subraya el autor, un defecto fisiológico, un daño en nuestro cerebro, pero son los menos de las personas por las que pudieran no tener empatía. La mayoría de nosotros, el no conectar con la emoción de los demás es debido a un aprendizaje, al repertorio que hemos tenido a través de los años, y la buena noticia es que podemos volver a empatizar, a sentir lo de los demás, y eso es a lo que nos está invitando el autor, a que nos demos cuenta que no estamos perdidos, y el hecho de que digamos, pues yo no siento nada, pues a mí me da igual, lo único que quiere decir es que nos está faltando ese aprendizaje y lo podemos lograr a través de ciertos trabajos, de cierta formación, ejercicios y un poco de hacer conciencia de lo que me pasó. Está interesante, a mí me encanta que nos quede muy claro que no somos seres hechos, perfectos ni terminados. Estamos en proceso y el hecho de que no lo hayamos sentido antes no quiere decir que no podemos ser diferentes. Entonces, seguimos a ser más empáticos con la gente que está a nuestro alrededor. Excelente, Laura, excelente. Haces muy buena explicación. La verdad me quedo muy contenta de seguir aprendiendo y desmenuzando todo este enseñanza de este libro. Y bueno, tenemos en Wellosophy reacciones físicas ante estímulos químicos. Bueno, pues por aquí ustedes lo han visto, cómo los aceititos esenciales pueden ser de alguna manera un paliativo pequeñito, pues obviamente todo este aprendizaje y las emociones tienen que trabajarse con acciones también, pero el miedo, la ansiedad, el desenfoque, el decaimiento, bueno, este tipo de aceititos también pueden ayudarnos un poquitín a ir también pues canalizando o percibiendo y a la vez haciéndonos conscientes de querer hacer cambios y mejoras, y esto también nos relaja, nos ayuda, nos motiva y nos da más energía. Muchas gracias a todos por conectarse, por conectarnos, y estamos conectadísimos la próxima semana, ¿les parece? Claro que sí, que tengan bonito fin de semana. Igualmente para ustedes, gracias. Nos vemos, Chelis, bye bye. Bye.